Pues de los que sobrevivieron, bienvenidos. Básicamente este video que presenté habla un poquito de lo que es Autodesk. Hace 30 años salió al mercado AutoCAD, que es básicamente el producto que todo el mundo conoce. Y de alguna manera se hizo historia, ¿no? Porque se aprovechó este tema de CAD, ¿no? Computer Aided Design. El día de hoy vamos a hablar de algo que está bastante explícito, ¿no? Maquetas inteligentes digitales para incrementar los procesos. Parece una parodia de algo que vamos a hablar bastante más simple, que se llama BIM. Pero de alguna manera era entre escoger esto y dar alguna idea de lo que es, o hablarles de BIM, que probablemente tampoco les iba a decir nada. Entonces, primeramente quisiera simplemente mencionar, la compañía ha evolucionado. La pregunta que nos hacen siempre es, oye, ¿y después del AutoCAD no tienen algo nuevo? Están medio aburridos ahí con su AutoCAD. Bueno, sí, tenemos definitivamente muchos productos en la parte de arquitectura, ingeniería y construcción. Vamos a hablar un poco de lo que se puede hacer. Por supuesto, tenemos cuestiones de manufactura y quizá el secreto mejor guardado de la industria, ¿no? Tenemos productos como los que se vieron aquí para hacer animaciones, efectos especiales, que nosotros llamamos medios y entretenimiento, como detalle, películas, prácticamente todas las que tienen efectos especiales, El Hombre de Acero, Avatar, se utilizan con tecnología de Autodesk. También, digamos, el 80% de los videojuegos se producen con tecnología de Autodesk. Y esto es importante no porque se produzcan películas, sino que este tipo de tecnología en manos de entidades, ¿no? de gobierno, por ejemplo, hacen la diferencia. ¿Por qué? Porque muchas de las ideas, muchos de los proyectos se tienen que comunicar a la ciudadanía y bueno, a través de esta tecnología podemos ofrecer un camino hacia eso. Bien. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto de Autodesk con los retos, ¿no? que ustedes enfrentan o que particularmente los servicios públicos y los gobiernos enfrentan? Es importante porque cuando hablamos de servicios públicos, finalmente estamos hablando de gobierno en México particularmente, ¿no? Está bastante concentrado. Y aquí otra vez la idea es, bueno, ¿y cómo es que vinculamos, ¿no? A propósito de vínculo, ¿cómo vinculamos, ¿no? el tema de Autodesk o el tema de ingeniería, mejor aún, con entidades de gobierno como las que ustedes trabajan? Bueno, básicamente hay una serie de tendencias, no es ningún secreto. Un tema importante, por ejemplo, tiene que ver con la escasez del agua, ¿sí? Definitivamente es un tema muy importante. Otro tema muy importante está relacionado con la población. A nivel mundial se estima que el 75% de la población hacia el año 2020 va a vivir en ciudades. Esto a nivel mundial. Sin embargo, déjenme decirles algo. En México, hoy por hoy, más del 78% de la población vive en ciudades. Obviamente esto afecta directamente a todos los servicios ciudadanos. Por supuesto,
cambio climático, ¿no? Grandes inundaciones por un lado, escasez por otro, y todo esto de alguna manera amenaza a los gobiernos. ¿Por qué? Porque pues, obviamente ellos son finalmente los responsables de ofrecer este tipo de infraestructura, de servicios, y peor aún responder ante una situación de este tipo, ¿no? Y estar preparados mejor aún antes de tener la necesidad de enfrentar algo así. Y por supuesto, cuestiones de regulación, cuestiones de sustentabilidad. De alguna manera el gobierno también enfrenta una responsabilidad social en este tipo de tópicos. Y algo que quizá no sea propio o único de México, curiosamente, pero en Estados Unidos se habla de que más o menos un 70-80% de la infraestructura que tienen, y miren que tienen mucha, está de alguna manera comprometida, y digo esto de alguna manera se vio con recientes accidentes en donde algunos puentes se cayeron, viaductos, y bueno, tampoco en México creo que sea la excepción. La Ciudad de México particularmente pues tiene infraestructura importante y de alguna manera pues también representa un reto. ¿Cuál es entonces la forma de vincular todos estos retos y todo este tema de CAD y la ingeniería? Como decía, el concepto que vamos a hablar el día de hoy es Building Information Model. Este es un buen ejemplo. Esta es una edificación, este es básicamente un hospital. Normalmente un hospital representa un reto para cualquier entidad de gobierno porque es cara, es extremadamente compleja, tiene muchas instalaciones, es más allá que un hotel de lujo, créanmelo, es bastante más complejo. Y de alguna manera aquí se da una idea claramente de lo que es una maqueta electrónica. Es algo que yo puedo entender a diferencia de un plano, en donde el plano no me dice nada, por lo menos a nosotros los de TI no nos dice nada, y sin embargo un elemento como este sí nos dice mucho más, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver, además de la parte geométrica o la parte gráfica, ¿sí? Un modelo electrónico? Bueno, ¿qué es inteligente? Ese es el tema, o esa es la famosa I, ¿no? Que está ahí medio resaltada. ¿Por qué? Y eso es lo que finalmente nos acaba vinculando. ¿Por qué? Porque finalmente ahí vamos a contener toda la información relacionada con un proyecto constructivo, con un proyecto de infraestructura, que finalmente, insisto, de alguna manera todos los gobiernos están más o menos relacionados. Y también la I tiene que ver con infraestructura, pero infraestructura informática, ¿sí? No es ningún secreto, ¿sí? Podría hacer una encuesta ahora mismo y preguntarles cuántos de ustedes están directamente relacionados con temas de CAD, con temas de planos, o peor aún, o mejor dicho, con temas de BIM. Probablemente nadie. O sea, es un sector que ha sido bastante aislado, y precisamente la propuesta de valor que traemos como Autodesk en ese sentido es la de poder ayudar o poder servir precisamente de vínculo para que la forma de trabajar, que es actualmente la que se está llevando a cabo, basada en el plano, y ojo, cuando hablo, en el mejor de los casos, cuando hablo del plano, hablo de un archivo electrónico. La realidad de las cosas es que a pesar de la firma electrónica y todas las cosas que incluso se han mencionado hoy, para que yo reciba un permiso de construcción, necesito presentar un papel que se llama plano, y además debe contener un sello a la vieja usanza, con una firma a la vieja usanza. Entonces, está claro, ¿no?, que la industria está bastante rezagada, no necesariamente es culpa de nadie. En México es a nivel mundial incluso una realidad. Sin embargo, obviamente esta tecnología o este concepto BIM justamente permite habilitar eso. Entonces, ¿cómo qué tiene que ver BIM en todo esto? Bueno, primero que nada, BIM está relacionado con el ciclo de vida de una infraestructura. O sea, la idea o arranca todo este concepto en donde este modelo digital está basado en modelos tridimensionales, en donde vamos a arrancar probablemente un proyecto en una maqueta, en un diseño, ¿sí?, en donde finalmente ese diseño va a pasar a la construcción, y quizá más importante todavía para todos ustedes, pues alguien lo va a operar, ¿no? Y si es un hospital, si es una carretera, si es un puente, y si además está relacionado con alguna actividad de las famosas APPS, bueno, pues entonces hay que supervisarlo, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues toda la parte de mantenimiento. Entonces, ¿cómo funciona más o menos la industria, no? Básicamente la industria tiene silos de información, ¿sí? Está por un lado la parte estructural, por otro lado los arquitectos, normalmente se comunican a base de planos, y todo el proceso acaba siendo un proceso totalmente lineal, sumamente ineficiente, en donde si alguien hace algún cambio, y hoy en la comida justo lo comentábamos, ¿no?, abren el plano y este plano no es la última versión, y es más, ni se parece a lo que están construyendo, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros
utilizamos un modelo y le pedimos a todos los actores principales de este proyecto que entreguen su modelo en lugar de su plano. Entonces empieza a haber un concepto de colaboración mucho más interesante, en donde además, insisto, de la geometría y de las dimensiones, ¿no? de la vista de planta y la fachada, etcétera. Además vamos a empezar a manejar otro tipo de información, como cuál, por ejemplo, cuantificación, o sea, cuántos metros cúbicos de concreto, cuántas toneladas de acero, cuántas ventanas debe tener ese edificio. Esos son temas bien importantes porque de alguna manera nos van a vincular, ¿sí?, con información, ¿sí?, y obviamente con la capacidad de poder, en dado caso, pues, controlar el proyecto. ¿Qué otra cosa podemos hacer aprovechando que empezamos a trabajar ahora de forma colaborativa con todas estas áreas y podemos tener una maqueta que podemos compartir en la nube, ¿sí?, o en el centro de datos o en un servidor? O sea, la infraestructura que se requiere es prácticamente cualquiera, eso es más un proceso de trabajo nuevo. Bueno, una cosa que podemos hacer es, por supuesto, tener una mejor visualización. ¿Por qué es importante la visualización? Ay, hasta porras me echa. ¿Por qué es importante la visualización, por ejemplo? No, insisto, porque nos permite compartir, nos permite sacar, ¿sí?, del escritorio del autocadista, vamos a llamar, ¿sí?, algo tan importante como un proyecto de infraestructura, constructivo, etcétera, y poderlo llevar a un tomador de decisiones, al área de finanzas, al jefe, al director o incluso al gobernador del estado, ¿no? Entonces, definitivamente es una forma de comunicarse de una manera muy distinta. Y por supuesto, toda la documentación. ¿Qué es la documentación del proyecto? Bueno, todos los planos y toda la información complementaria, fichas técnicas, cuantificaciones, pues van a quedar ahí también extraídas o disponibles a través de este modelo. Es interesante también porque si yo hago un cambio al modelo, absolutamente todos los planos se actualizan y eso sí es bien radical. ¿Por qué? Porque lo difícil a veces es mantener los tiempos y la coordinación de los planos, ¿no? A ustedes se ve que saben mucho porque están de acuerdo conmigo, pero es un dolor de cabeza, ¿sí? Es un verdadero dolor de cabeza porque además esto luego se va a la construcción y de alguna manera se pierde el control de eso. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Sí? Dado que esto es algo en tercera dimensión, podemos empezar a controlar interferencias, ¿sí? ¿Qué tiene de particular este tema de interferencias? Normalmente esta situación se acaba enfrentando en el lugar de la construcción. Por ejemplo, estamos construyendo este hospital y entonces llegan los equipos de trabajo y empiezan a ver que el aire acondicionado no pasa porque hay una trave, ¿sí?, que impide el paso. Entonces alguien se tiene que poner de acuerdo en el campo con todas las cuadrillas de trabajo, ¿sí?, ahí esperando a ver quién gana y finalmente se toma la decisión y entonces ya se resuelve el problema, probablemente haciendo una modificación o tirando o haciendo un hoyo o peor aún tirando una pared. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y aquí vienen cosas novedosas. Podemos combinar este modelo, ¿sí?, tridimensional con una gráfica de Gantt, ¿no?, con un cronograma de trabajo, y entonces poder jugar con una línea de tiempo, entonces mover nuestra línea de tiempo y ir viendo cómo se va construyendo nuestra maqueta. Entonces esa maqueta se va a parecer más a mi proyecto físico, en donde en determinado momento yo puedo detener mi línea de tiempo, comparar con una fotografía de sitio y decir, oye, ¿se parece o no se parece? Eso me da mucha más información que el plano y que los generadores y una bola de cosas que al final del día nadie en el área de TI le acaba entrando, ¿no?, porque es extremadamente complejo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Como decía, pues todos los temas de cuantificación, o sea, cuántos materiales, o sea, si voy a comprar 500 toneladas de acero, ¿sí?, pues no voy a llegar y voy a comprar ahorita 500, a lo mejor tengo que hacer una programación de acuerdo otra vez a ese cronograma, entonces tengo forma de controlarlo y de manejarlo, ¿sí? Y esto es justamente lo que además este modelo nos permite hacer, nos permite conectarnos con sistemas ERPs, ¿no?, con cuestiones más estructuradas desde el punto de vista de TI, y de esta manera pues vamos a poder otra vez, ¿no?, programar bien nuestra compra de acero de una manera tal que no nos pase lo que muchas veces acaba pasando, que llega el material, lo almacenan en un lugar, en un patio, en un almacén, y luego misteriosamente se va desapareciendo y cuando lo necesitan en la construcción, ups, ya se acabó.
Entonces, este concepto de BIM, ¿para qué nos sirve? Sobre todo nos sirve, pues, obviamente, para proyectos más grandes. Francamente, si yo tuviera que rehacer mi casa o volver a construir mi casa, utilizaría BIM definitivamente. Pero obviamente, hablando de proyectos complejos, como pueden ser proyectos de transporte, gas, petróleo, agua, recursos naturales, metales, terrenos y servicios urbanos, etcétera, la complejidad de esos proyectos es tal que plenamente justifica el uso de BIM, ¿sí? Aquí básicamente van a ver, ¿sí?, justamente lo que les comentaba. Esto es un proyecto en donde ustedes pueden ver un semáforo de control. Por ahí el ingeniero Funes hablaba de un modelo, ¿no?, de un dashboard. Un dashboard, pues, pueden ser ahí indicadores que nos dicen 30, 40, 50. Esto puede ser todavía más atractivo porque estamos viendo en el lugar del sitio, ¿sí?, esta construcción que, por cierto, es real. Este es un proyecto que está al norte de San Francisco, es el camino que va rumbo al Golden Gate, básicamente es una ampliación. Y entonces ustedes pueden ver del lado izquierdo, ¿sí?, en función de la línea de tiempo, cómo se va moviendo y cómo van los costos, ¿no?, de este proyecto moviéndose. Y del lado derecho, precisamente, este código de color que nos dice vas retrasado, vas adelantado, ya compraste, no has comprado, ya se ejerció el presupuesto, no se ejerció. Ya se pueden imaginar la combinación de cosas que puede tener esto, pero lo interesante, insisto, es que esta maqueta además la podemos colocar en un iPad y entonces un tomador de decisiones pues puede tener acceso a esta información de primera mano, de primera instancia. Entonces, básicamente, ¿esto hacia qué va enfocado? ¿Sí? Bueno, hacia que muchos gobiernos hoy por hoy están creando lo que ellos llaman un mandato BIM. Y estoy hablando de BIM otra vez no como un software, no como una marca, sino como un concepto, ¿no?, en donde es una forma de trabajar basada en este modelo tridimensional inteligente. Entonces, tenemos varios casos en Estados Unidos, en Brasil, en donde, por ejemplo, prácticamente se está estandarizando el BIM como el entregable, ¿sí?, del proyecto. Hay algunos temas BIM más agresivos que otros. Algunos tienen fecha, ¿no?, 2015 en Singapur, por ejemplo, otros se van hasta el 2020. Esto no quiere decir que tengan que ser para mañana, pero sí de alguna manera, digamos, despertar el apetito, ¿no?, del gobierno para recibir este tipo de cosas o este tipo de, otra vez, entregables para manejar sus proyectos. Digamos, aquí hay uno muy particular, ¿sí? Este incluso está apoyado por todos los competidores y toda la industria de software en general, en donde ellos, por ejemplo, han hecho una estimación de costos, de reducción de costos. ¿Dónde se ven estas reducciones de costos? Pues básicamente en la precisión de la información, en donde ellos dicen que esperan tener ahorros de más de 1.7 billones de libras esterlinas, esto es en el caso de Inglaterra, precisamente por la adopción de estos modelos. O sea, esta es la parte interesante, ¿no? Estamos hablando de beneficios realmente tangibles que se pueden manejar en términos de productividad, o sea, hacer algo mejor, ¿no? Por ejemplo, Petrobras, y ese yo lo viví muy de cerca, ellos tenían problemas de fugas y con manejo de BIM, con un manejo de información mucho más precisa, proyectos mucho mejor especificados y manejo de la información en todos los niveles del proyecto, pues redujeron prácticamente a cero sus fugas, ¿no? Tenemos algunos otros proyectos, ¿no?, compañías de servicios públicos, en donde, por ejemplo, Duke Energy redujo por lo menos un 10% su presupuesto de proyectos de inversión de activos, ¿no?, o de proyectos de capital, que típicamente representan montos muy, muy altos, ¿no? Y algunos otros beneficios relacionados, por ejemplo, con transparencia, ¿no?, la capacidad de poder compartir información sobre el avance de un proyecto a la ciudadanía y que la gente pues tenga esa certidumbre o esa claridad en lo que estamos haciendo con los proyectos. ¿Por qué es interesante y por qué es importante también? Porque casi todos los proyectos de inversión, de infraestructura, o sea, ¿cuánto cuesta una carretera? ¿Cuánto cuesta un puente? ¿Cuánto cuesta el metro? ¿No? Normalmente estamos hablando de cantidades de dinero muy alta. Y otra vez, ¿no?, quienes estén encargados del metro, del puente, del este y del aquel, pues muchas veces no están familiarizados como área de TI en el manejo de la información. O sea, estamos manejando información o no estamos controlando o manejando información de inversiones del gobierno que son altamente sensibles.
Entonces, como que es un llamado de atención, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se hizo este caso de estudio en donde se estimó, y la industria lo acepta, o sea, pónganle un número más pequeño si quieren, pero la industria acepta que hoy por hoy, debido a la falta de información, hay muchos errores en el retrabajo. Y otra vez, el retrabajo significa, no, la columna no iba aquí, rómpela literalmente y ponla acá. Y estos casos los hemos vivido en México, por ejemplo, en el metro, la gente de ICA, ¿sí? En un momento dado vio los planos, hizo su proyecto y se les ocurrió hacer un levantamiento en tercera dimensión con una tecnología que se llama rayo láser y nube de puntos, y tuvieron ellos la oportunidad en un ambiente virtual combinar el diseño con lo que supuestamente estaba en los planos versus la realidad, y encontraron diferencias de más de 1 metro en columnas que si las hubieran mandado a hacer, ¿sí? Afortunadamente lo hicieron en un ambiente virtual en donde las cosas se pueden cambiar, se pueden ajustar mucho más rápido, mucho más barato. No mandaron a hacer nada, hicieron los ajustes, fueron con el gobierno, se ajustó y entonces todo quedó en algo bastante más barato, ¿no? Que hacer todo este retrabajo que hubiera sido otra vez, ¿no? Hacer de acuerdo a las especificaciones una construcción, tirarla y luego volverla a hacer. ¿Por qué? Porque decíamos, hoy por hoy seguimos trabajando bajo la cultura del plano, ¿sí? Y qué bueno por el AutoCAD, y no es que vaya a desaparecer tampoco, pero no podemos solamente depender de los planos. Definitivamente hay cosas nuevas para hacerlas de otra manera. ¿Y por qué? Porque no es suficiente, ¿sí? El plano, o sea, imaginemos esta tecnología que se usó para llegar a construir el segundo piso, en donde nada más tienes de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, y si no, te ponen pinto y además te penalizan. Por supuesto que tienes que llegar con un nivel de especificación tal de un trabajo hecho en un taller para que prácticamente las cosas cuadren y casen a la perfección. Ese es un ejemplo. Normalmente todos los proyectos arrancan también con un tema de impacto ambiental, de impacto urbano, ¿sí? Va, no va, etcétera. Entonces muchos de estos proyectos arrancan con información que todas las entidades tienen, normalmente los tienen de muchas fuentes, ¿no? Por ejemplo, en una base de datos, ¿sí? Oracle, en donde tiene información de parcelas, obviamente un dibujo de AutoCAD donde vienen ahí los caminos, a lo mejor alguien hizo un estudio de inundaciones y entonces ahí están las coberturas, ¿sí? Algún tema de uso de suelo, y bueno, hasta la fotografía de Google Earth, ¿no? Porque ahora ya somos expertos en GIS porque ya usamos Google Earth. Entonces, qué bueno, ¿no? Ahí está la información, ahora hay que explotarla más, hay que integrarla, entonces arrancamos desde ahí. Esto que está aquí es un ejercicio que se hizo precisamente creando un modelo en tercera dimensión. Como ven, las dimensiones de este modelo de tercera dimensión son bastante grandes, o sea, involucra una ciudad en donde el proyecto puntualmente era, tenemos que conectar un casino, ¿sí? De este pueblo, en el desierto de Nevada, a la carretera principal, ¿sí? Esa puede ser la diferencia en que tenga éxito el pueblo o que fracase el pueblo. Entonces hicieron un pequeño ejercicio en donde vieron las diferentes opciones, qué posibilidades tenía, y de esta manera pues llegaron a la conclusión de crear el proyecto en base a esta alternativa. Otra vez, es muy claro, o sea, aquí si yo les enseño un plano de este proyecto, en 2 minutos me dan una patada y se acabó el proyecto, ¿no? En cambio aquí quedó muy claro en la ciudadanía, si esto tiene un costo, pues es más fácil de justificar, etcétera. Y esto es precisamente la idea, ¿no? Crear modelos que además son dinámicos, ¿sí? Literalmente yo voy a mover, si ahora ya el trazo, porque a lo mejor estoy invadiendo una reserva territorial, ¿no? Si el trazo ahora lo tengo que mover 50 centímetros, 5 metros o 500 metros, es totalmente factible. El modelo ya está ahí, simplemente muevo algo y absolutamente todo se actualiza. Esto que está aquí es un poco técnico, pero habla claramente, ¿sí? de cómo se ve un cambio, ¿no? En donde alguien, en lo que se llama un perfil, ¿no? Modifica en un AutoCAD y vean el resultado inmediatamente, ¿no? Cómo cambió, volúmenes cambiaron, ahora antes tenía que escarbar, ahora tengo que rellenar, y todo eso finalmente representa dinero. Algunos proyectos, ¿sí? de alta envergadura, por ejemplo, este aeropuerto, esta extensión del aeropuerto de Denver, ¿sí? Si ven esa raya, ese como triangulito, es básicamente lo que le llaman una línea de vista, en donde colocaron a la gente en la torre de control y dijeron, a ver, vamos a crear nuestro proyecto, ¿qué tanta visión tengo del proyecto? Ese tipo de cosas son las que se pueden hacer.
Por ejemplo, ahora está de moda el tema de los trenes. Bueno, estos son proyectos en China, sí, trenes de alta velocidad. Me lo voy a saltar porque estoy a 2 minutos de que me toquen la campana y me apaguen el micrófono. Y bueno, aquí tenemos otra idea, otra de ciudades digitales. O sea, pueden ver el nivel de precisión que podemos tener de una ciudad digital, ¿sí? Sabemos que tiene un costo, pero en este caso este proyecto fue bien interesante porque también era una consulta, ¿sí? En donde tenían que decidir si era un segundo piso o algo subterráneo, por ejemplo, ¿no? Aquí otra visión de algo de lo que nunca estamos acostumbrados y es extremadamente complejo, y es las interferencias de lo que está allá abajo, ¿no? Vamos a crear el metro, vamos a crear un túnel, pero ¿qué estamos invadiendo allá abajo? ¿Qué está pasando, no? O sea, no nada más es lo que está arriba. Eso es lo que ve la ciudadanía y muchos políticos. A veces tenemos que trabajar abajo, ¿no? Para que no se nos inunden las ciudades, para que no se nos generen conflictos, ¿no? de este tipo que se ilustran aquí. Aquí otra vista, ¿no? Otra vez la idea es integral, no solamente lo que está arriba. Hay mucha inversión y muchas cosas valiosas en la parte subterránea, digamos, de las ciudades, ¿no? Y aquí este tipo de imágenes son bien interesantes porque además representan un alto grado de integración entre información de muchos jugadores, mucha información de iniciativa privada, mucha información de gobierno, y otra vez, si en lugar de dar permisos con papel, ¿no?, tuviéramos la posibilidad de recibir un modelo electrónico, o al menos un modelo del plano en forma electrónica, esa información podría ser utilizada posteriormente en beneficio de los proyectos del gobierno. Bueno, conclusión, creo que podemos trabajar así con tableros de control, digamos, es muy importante a nivel directivo, a nivel ejecutivo, acelerar los proyectos y generar una mayor colaboración, precisión, productividad, y definitivamente tiene muchas cosas buenas, ¿no? Esta propuesta de valor denominada BIM. Entonces, por mi parte es todo, les agradezco mucho. Tenemos un stand en la parte de atrás, ahí tenemos incluso un folleto, si quieren ver alguna información complementaria, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.